Hechos 17, 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Muy bien, este es el texto que vamos a estudiar hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él el que nos enseñe. Te damos gracias, Padre, por este día especial que estamos celebrando, Día del Niño. Tu palabra dice que todos los que quieran entrar en tu reino deben aceptar, asumir esta actitud de nobleza, de sencillez, de humildad, de practicidad que hay en un niño. Padre, que tú encuentres en nosotros a esos hombres y mujeres de Dios con un corazón de niños, y que podamos ser aptos para las cosas grandes en tu reino. Prepáranos, capacítanos, instrúyenos, úngenos, fortalécenos, Padre. Hoy queremos abrir nuestro corazón, recibir tu palabra y prepararnos para esta generación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Evangelio, hermanos, en el primer siglo floreció gracias a que previamente existía una red de sinagogas por todo el Imperio Romano. El apóstol Pablo, los apóstoles iban a las sinagogas, predicaban en las sinagogas. El cristianismo y el judaísmo no eran dos religiones distintas. Todavía el cristianismo era visto como una rama del judaísmo, por así decirlo, y los cristianos eran completamente aceptados en las sinagogas. Las costumbres que se tenían de que
un hermano podía compartir la palabra de Dios. Y vemos que gran parte del ministerio de Pablo se desarrolló en la preexistente red de sinagogas que ya habían en el Imperio Romano. Entonces él llegaba a una ciudad y lo que hacía era ir a la sinagoga el sábado, el Shabbat, compartía la palabra de Dios y demostraba con la palabra de Dios que Jesús era el Mesías, que en Jesús convergían todas las profecías del Antiguo Testamento y que Él era el escogido por Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos que vivimos, la generación que nos tocó predicarle. No nos tocó predicar a la misma generación que a ellos. Tenemos otra generación. Hay otras corrientes ideológicas y tenemos que prepararnos como Pablo y Silas se prepararon. Así que yo quise ponerle título a este tema: la preparación del creyente en los últimos tiempos. La preparación del creyente en los últimos tiempos. ¿Por qué tenemos que prepararnos, hermanos? ¿Por qué en la iglesia tenemos una escuela de discípulos? ¿Por qué pedimos la memorización de versículos en las células? ¿Por qué exhortamos a la gente a que asista a su célula? Porque es bueno que nosotros nos preparemos más allá de lo que la iglesia nos ofrece. Porque nuestra generación requiere un alto nivel de preparación. Nuestra generación es una generación preparada, es una generación ideologizada, es una generación que requiere de gente que tenga un alto nivel de preparación para predicarles el evangelio. Nosotros vivimos en una generación que los sociólogos han denominado el posmodernismo. El posmodernismo, obviamente, como su nombre lo dice, si hay un posmodernismo, quiere decir que hay un modernismo, fue una etapa de la modernidad. También se le conoce a esta etapa como la etapa de la posverdad. Algunos sociólogos, algunos filósofos han dicho que el posmodernismo es la muerte de la verdad. A finales del siglo XIX, este filósofo Friedrich Nietzsche dijo que Dios había muerto, ¿no? La muerte de Dios. Ahora el posmodernismo habla de la muerte de la verdad. Ya no hay valores absolutos, ya no hay definiciones certeras, todo es relativo, todo depende de tu percepción, todo depende de tu opinión. El bien y el mal ya no es un estándar definido, cada uno define lo que es bueno o malo para sí mismo. Ese es el posmodernismo. Estamos nosotros viviendo esa etapa desde la segunda mitad del siglo XX. En el modernismo la gente salió, digamos, de los mitos, salió de las fantasías, de las supersticiones. Podemos definir los movimientos sociales de la Ilustración, las naciones en Europa se volvieron repúblicas organizadas, la democracia, la ciencia, el avance científico, todo eso corresponde a la etapa pasada. Pero hoy vivimos una etapa posterior a esa, donde con mucha razón muchos la han definido como la muerte de la verdad. ¿Qué caracteriza esta relación esa generación que nos está tocando vivir? Número uno, el relativismo. Ya no importa la verdad hoy en día, lo que importa es cómo te sientes. Eso es lo importante. Que estás equivocado, que no, bueno, eso es relativo. ¿Cómo te sientes es lo importante? No, pues yo me siento bien con otra mujer. Eso es lo importante. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es que estoy equivocado, pero no. Yo voy a seguir mis sentimientos. Sigue tu corazón es la prédica del posmodernismo. Antes no. Antes era el razonamiento. La verdad. ¿Qué es lo que es? Eso es lo que debes hacer. Hoy no.
Por eso hoy la gente cuando habla, ustedes hacen un ejercicio y van a darse cuenta de esto. La gente cuando habla dice mucho, yo siento que, yo siento tal cosa, yo siento que eso no es así, yo siento que eso debería ser así, porque ahora el imperativo es el sentimiento. Ya no decimos tanto yo pienso o la Biblia dice o creo que está necesitando asistencia aquí, Pedrito, el hermano Mario, ¿qué tiene? ¿Se atragantó? ¿Se atragantó? Tráiganle un vasito de agua, porfa. Ahí está, ahí está. Gloria a Dios, no nos espante, hermano. Si quiere pararse tantito, está bien. Ándale. Párese, camine allá atrás un poquito, no vaya a ser que se necesite su... ¿Oramos por él? ¿Oramos por él? Padre, pedimos tu manto sobre nuestro hermano Mario, fortalécelo, bendícelo. Padre, toda obstrucción en su cuerpo físico, lo echamos fuera, declaramos tu presencia, llénalo, fortalécelo, bendícelo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí sentadito un rato, hermano, quédese allá, no se preocupe. Entonces les decía que estas son las características de esta etapa que nos está tocando vivir. El giro lingüístico es otra característica, es decir, el uso del lenguaje para crear la realidad. Sabemos que el lenguaje no crea la realidad, pero hoy se está usando el lenguaje para modificar la realidad. Entonces, hay eufemismos que se están utilizando para que el hombre no se sienta tan mal. Entonces, decimos en el posmodernismo, interrupción del embarazo, cuando sabemos que realmente es una terminación de la vida humana en el vientre. Esta frase muy famosa en realidad tiene dos errores filosóficos. El primer error es que no existe la interrupción en el embarazo, es la terminación de una vida, no es que se va a continuar después, o sea que la interrupción no se debe usar esa palabra. Y el segundo error es que el enfoque está en el embarazo, no en la vida humana. Entonces se saca del cuadro, se saca de la foto la vida humana que viene en camino. Entonces, este tipo de cosas vemos en el posmodernismo. Vemos, por ejemplo, matrimonio igualitario. Cuando la palabra en etapas anteriores, las palabras definían realidades, eso es lo correcto. Matrimonium, lo vemos en el libro de la familia. La palabra matrimonio viene de esas derivaciones latinas. Matriz, monium, cuidado, es decir, un matrimonio es la capacidad de procrear hijos y cuidarlos. No existe esa capacidad en personas del mismo sexo, pero se utiliza el término para crear la realidad, para pretender que cambien las cosas, pero la realidad no cambia por cambiar las palabras. Y así usamos muchas palabras hermosas hoy en día para que parezca, nos sintamos bien haciendo lo que no está bien. ¿Ok? Salud sexual y reproductiva. ¿Quién no querría salud sexual y reproductiva? ¿Quién no querría eso? Pero en términos prácticos es aborto. Educación sexual integral. ¿Quién no querría eso? Pero en términos prácticos es ideología. ¿Ustedes qué quieren que le enseñen a sus hijos en la escuela? ¿La sexualidad desde una perspectiva biológica o la sexualidad desde una perspectiva ideológica? No, los niños deben aprender, o los adolescentes deben aprender biología. ¿Pero qué se les está enseñando? Que hay más de 91 géneros, no solo dos, más de 91 géneros. Y que tenemos que amar y respetar a todos. Eso ya no es biología, eso ya es ideología. En el posmodernismo vemos
el buenismo también. La cultura hippie, recuerdan los que vivían en los 60s y 70s, la cultura hippie es digamos la expresión más clara del buenismo, ¿no? Amor y paz. No hagamos la guerra, hagamos el amor. Entonces este buenismo exagerado, como esta película, esta saga que es una parodia del posmodernismo, los Juegos del Hambre, ¿no es cierto? Donde hay una sociedad extremadamente egoísta, extremadamente cómoda, ¿no? Con sus peinados ostentosos, y esa sociedad se vale de una sociedad oprimida. Estamos viendo allá un ejemplo. La era de los cuestionamientos. Todo se cuestiona hoy en día. Cosas que normalmente se daban por sentado en otras generaciones, hoy se cuestionan. A tal grado que algunos países como en Hungría han llegado al absurdo de en su Cámara de Diputados, en su parlamento húngaro, tiene que poner una ley que diga en su constitución: el papá es hombre, la mamá es mujer. En Hungría el papá es hombre, la mamá es mujer. Se tiene que llegar a ese absurdo porque estamos en la era del cuestionamiento, la tierra plana, ¿verdad? Los terraplanistas ahora han cuestionado la tierra esférica y no hay un complot internacional, nos están ocultando no sé qué cosa. Entonces ellos dicen que la tierra es plana porque desde su perspectiva es plana, y entonces dicen que es plana. La era del cuestionamiento. ¿Por qué? A ver, ¿por qué allá es arriba y acá es abajo? Yo digo que para mí allá es abajo y acá es arriba. Entonces, cosas que en otras generaciones dábamos por sentado, ahora se están cuestionando. ¿Por qué el matrimonio es hombre con mujer? ¿Por qué no puede ser hombre con hombre si se aman? ¿Por qué no puede ser mujer con mujer si se aman? A ver, ¿por qué el apellido del varón va primero y luego el de la mujer? ¿Por qué no lo cambiamos? Y ya en México ya se cambió. En México ya se puede poner primero el apellido de la mujer y luego el apellido del varón. Entonces, parece ser que estamos entrando a un nivel de evolución tremendo, pero no es otra cosa que, como muchos filósofos han dicho, la muerte de la verdad, el relativismo. Y bueno, hay otras características que son varias las que tengo, que no vale la pena mencionar. El punto es que ya no hay una definición de verdad, ya no hay un estándar, ya no hay un absoluto, sino que ahora todo depende de mi percepción, todo depende de mi opinión. La Biblia dice que eso es malo, pero yo, en esta situación, para mí, es bueno y lo voy a hacer. Relativismo, posmodernismo. La Biblia dice que Dios creó al hombre, pero el progresismo rechaza la creación de Dios y dice: ahora el hombre se recrea a sí mismo. Esa es la generación que nos está tocando vivir. Y yo veo, hermanos, que tenemos que prepararnos. Tenemos que estar afianzados en la verdad, porque al usar mucha la manipulación del lenguaje, es muy fácil que uno no pueda ver dónde está lo blanco y lo negro. Y nuestros hijos están yendo a las escuelas. Nuestros jóvenes están yendo a las escuelas. Tenemos a los niños hora y media con nosotros. Y 6 horas de lunes a viernes están en la escuela. Y no sabemos las posturas ideológicas que tienen los maestros. Ahora sabemos todos que un conservador es mal visto, ¿no? Y que sepamos que haya un maestro que tenga valores cristianos realmente es muy extraño. Entonces, esta apertura de mente, supuesta apertura de mente, está conduciendo al mundo a un engaño total. ¿Podemos recrearnos a nosotros mismos?
La ideología de género enseña que te tienes que deconstruir. O sea, tú, Eliel, eres hombre biológicamente, pero te comportas como hombre en tu género porque, ellos dicen, porque la cultura, la educación, la iglesia y la familia te atribuyó un rol que no necesariamente es el que tú quieres. O sea, que te construyeron como hombre y ahora piensas como hombre. Es lo que dice el progresismo, la ideología de género. Entonces, para que tú te encuentres a ti mismo, tienes que deconstruirte y reconstruirte, recrearte. Entonces puede ser que tú seas hombre biológico, pero tu género sea de los 91 géneros que definió el Ayuntamiento de Nueva York en el 2019. 91 géneros. Y entonces uno abre la puerta a cosas inimaginables, aberraciones. Todo en nombre de la evolución, de ser personas modernas, ¿no? Pensantes. Y esa es la generación que nos toca predicar. Y siempre tenemos estos conflictos. Hay el arte posmoderno, ¿no? Hay un museo en Nueva York y hay un inodoro de oro de 18 quilates. Entonces uno entra al museo y ve el inodoro de oro funcional con agua y llave y todo de oro. Y hay un letrero que dice Estados Unidos. Este es Estados Unidos, ¿no? Puedes hacer tus necesidades acá si quieres. Hay una obra posmodernista de música, un concierto que se llama 414. Entonces la gente entra al concierto, un pianista se para delante del piano, 4 minutos 14 segundos, se para, hace así, y la gente, ¡wow! Y algunos salen, ¡ay, lloré! Posmodernismo. La muerte de la verdad. ¿Por qué tiene que ser así? Una artista mexicana hace sus pinturas con sangre de su periodo menstrual para expresar la liberación de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Y sus obras valen mucho dinero. Y ya no les sigo diciendo porque hay cosas peores en el arte posmoderno. ¿Y cómo cabe la verdad en esta generación? Estamos viendo todas las series de Netflix. Ahora Disney con una avalancha ideológica tremenda. Ustedes vieron Star Wars, cuando termina y todos se abrazan, salen mujeres besándose. Ahora, yo no lo he visto, pero la película de Strange, Doctor Strange, la censuraron en algunos países porque trae mucha ideología. Yo no la he visto, pero traen, eso solo vi las noticias. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que nos parezca normal. Ese es el problema. Cuando algo parece normal, no lo vamos a ver con la seriedad que corresponda. Todos nos reíamos en los 80s de las películas mexicanas baratas y esas, la peor etapa del cine mexicano, ¿no? Y siempre en las películas salía un homosexual. Y el homosexual era el chistoso de la película. Todos nos reíamos. Porque cuando nosotros nos reímos de algo, ya no lo tratamos con la seriedad. Y ahora que estamos viendo que se están casando hombres con hombres. El problema de las ideologías, hermanos, es que se conviertan en leyes. Ese es el problema. Los terraplanistas son personas que están allá pensando que la tierra es plana y uno dice, bueno, cada loco con su tema, ¿no? Son inofensivos, tienen sus convenciones terraplanistas, tienen su ropa terraplanista, tienen sus sitios web terraplanistas y ellos quieren ser terraplanistas. Hay libertad de expresión, bueno, que Dios los bendiga, no hay problema. El problema es
cuando ellos quieren o cuando ellos quisieran convertir sus dogmas en leyes. Ese es el problema. O sea, cuando una ideología se vuelve ley, allá es donde viene el problema. Porque cuando algo es ley, todo lo tenemos que acatar. Y una persona, pues acaban de haber problemas, ¿verdad? Porque entraron a, no sé en qué universidad entraron, un hombre que se autopercibe mujer entró a un baño de mujeres. Entonces el gobierno ya no sabe qué hacer, porque el hombre entra y se desviste en el baño de mujeres. Las mujeres se quejan y él muestra su identificación y dice sexo femenino, porque el gobierno le dio ese cambio, le permitió ese cambio. Y está siendo muy irresponsable los estados que están haciendo esto. Porque ya no importa la verdad, ya no importa la biología, no importa la ciencia. ¿Qué es lo que importa? ¿Cómo te sientes? Eso es lo que importa. ¿Te sientes una jirafa? Pues sexo jirafa. ¿Cómo te sientes? Eso es lo que eres. Y cuando algo se vuelve ley, entonces nosotros tenemos que entrar a ese juego, tenemos que entrar todos a esa fantasía. Entonces yo me autopercibo presidente, ¿no? Deme los impuestos, hermanos. Yo me autopercibo presidente. Entonces bajo esa concepción, si yo soy lo que me autopercibo, pues yo me autopercibo presidente. Es la era del absurdo, el mundo al revés. Y pudiéramos pasarnos toda la tarde comentando ejemplos reales, genuinos, que están sucediendo en todo el mundo, principalmente donde estas legislaciones se están permitiendo. En Hechos 17:1 dice, en el verso 2, dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Podemos ver acá en primer lugar, hermanos, la preparación teológica, doctrinal de Pablo. Mira, para que meterte a una sinagoga y empezar a argumentar con los expertos, con los letrados, uno tiene que tener un buen nivel de preparación. Y él va a exponer ni más ni menos que la piedra angular de la religión mosaica, de la religión judía, el Mesías. Todos los judíos conocen aquella profecía que dio Moisés antes de morir. Un profeta como yo les levantará el Señor, a él oirán. Me van a oír a mí hasta que llegue él. Cuando llegue él, me dejan de oír a mí y le escuchan a él. Eso es lo que vale la profecía de Moisés acerca del Mesías. Así que si había alguna profecía más importante para ellos, era esta. Y el apóstol Pablo se mete a las sinagogas a explicar que Jesús era el Mesías que ellos habían esperado. La palabra discutir del verso 3, del verso 2, es la palabra dialegoma, que significa razonar, argumentar, disertar, discutir con argumentos razonables, con bases lógicas, con evidencias, no para contender, sino para ayudar. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo lo hizo Pablo? Estaba preparado. ¿Qué utilizó? Las Escrituras, fundamentos, verdades. Eso es lo que usó. Por eso, ¿qué es lo que usó Jesús cuando Satanás le tentó en el desierto 3 veces? ¿Qué usó Jesús? Se me ocurre, diablo, que tú me estás queriendo vacilar, diablo. ¿Qué le dijo, mía? Escrito está. ¡Boom!
Satanás viene, tienta a Jesús y Jesús le dice, escrito está. Boom, no lo digo yo. Te estoy dando un cimiento de verdad. Te estoy dando la palabra de Dios. No te estoy dando mi opinión. Eso es posmodernismo. No te estoy dando mi percepción. Yo siento, diablo. Siento que no es así. No. Escrito está. Tómalo. ¿Quién puede contra eso? Pastor, yo siento que tú estás pensando, que yo pienso, que él piensa, todos pensamos y yo me imaginé y tuve un sueño y nos metemos en una nube, hermano. Pablo estaba instruido, preparado, capacitado. Y dice la palabra de Dios que él discutía no en el sentido peleonero, sino en el sentido argumentativo de la palabra. Primera de Pedro 3:15, lo sabemos bien. Sino santificad a Dios en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Preparación. El creyente debe estar preparado más en la era del posmodernismo, más en la era donde ya no hay valores absolutos. Por eso la Biblia ya no vale en una discusión con un ateo. La Biblia vale con ustedes. Yo puedo decirles, tal cosa no es así porque la Biblia dice esto. Pero esto díselo a un posmoderno. Y va a decir, bueno, ¿y la Biblia quién la escribió? Es un libro religioso. La Biblia la escribieron hombres. No le da valor. Por lo tanto, nuestra preparación tiene que ir más allá de las Escrituras. La palabra apología de 1 Timoteo 3:15 dice que es defensa. La defensa de la verdad con argumentos racionales, convincentes, con evidencias palpables y tangibles, como lo haría un abogado en una corte presentando argumentaciones veraces. No caigamos en el sentimentalismo. Esta es la generación que nos tocó vivir. Y luego también dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. No son las suposiciones de Pablo. No es la opinión de Pablo. No es lo que él imaginaba que tal vez sería bueno. Pienso que, no. Las Escrituras. El fundamento, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Por eso dice que él presentaba, dianoigo es la palabra griega, que significa abrir la matriz como un primogénito, abrir de adentro hacia afuera. Un primogénito abre la matriz de adentro hacia afuera. Eso significa la palabra exponiendo. Parasitemi, que significa abrir el entendimiento, hacer que caiga el 20, abrir la mente para que podamos explicar en este caso que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo hizo? Estaba preparado. Nosotros tenemos que estar preparados. Estamos en la plática ahí con la familia, estamos en la plática con los primos, con los tíos. Y alguien va a sacar algo y usted tiene que estar preparado. Primo, no es así. Y explicar con argumentaciones válidas acerca de la fe que hay en nosotros. Dice también acá, en el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo que
celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también vienen acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Eso me da la pauta para el número 2 de mi enseñanza. Número 1, la preparación de Pablo. Tenemos que tener un nivel de preparación, tanto teológico como filosófico, en cultura general, en nuestra generación. Número 1. Número 2, el mundo odia la verdad. ¿Cómo sabemos si usted es de Cristo o es del mundo? Si usted odia la verdad, usted no es de Cristo. Porque el mundo odia la verdad. El mundo se refugia en la mentira. Y el mundo odia la verdad tanto como un murciélago en una cueva odia la luz del sol y no sale. La mentira entonces es una caverna, es una cueva donde uno se mete para resguardarse de la intensa luz de la verdad divina que revela la realidad de uno. Pero es un engaño. Es como meter la cabeza en un hueco, como hace el avestruz, y entonces pensar que así ya no pasa nada. Es un engaño. Y entonces tenemos la honestidad y tenemos la necedad. ¿Cuál es la diferencia entre honestidad y necedad? En la honestidad, yo siempre contemplo la posibilidad de yo estar equivocado. Contemplo esa posibilidad, analizo las evidencias y si estoy equivocado, acepto la verdad, aunque no me favorezca. Aunque la verdad hable en mi contra, la abrazo. Amo la verdad cuando me favorece, pero también la amo cuando no me favorece. Porque en cualquiera de los dos contextos, siempre la verdad me conduce a la libertad. Si yo me meto a una cueva 30 años metido en una cueva de mentira, y no salgo de la cueva porque la verdad no me favorece, yo no estoy siendo libre. Esa es la necedad. En la necedad no importa cuántas evidencias me muestres, no voy a creer. No me importa si me presentas 20 evidencias, no voy a creer porque no quiero creer. No quiero cambiar. Entonces me subo a una postura y de ahí no me bajas. Eso se llama necedad. Entonces nosotros necesitamos, si realmente somos de Cristo, tenemos que amar la verdad y aceptarla como es. No pretender modificar la realidad como el posmodernismo pretende, aunque es imposible. No vivir en la mentira para que yo me sienta más tranquilo. Aceptar la verdad. Entonces esta gente, no importa cuántas evidencias les mostró el apóstol Pablo de que Cristo era el Mesías, ellos no quisieron creer. No y no. ¿Por qué? Porque no. No quisieron creer. Necedad. No es honestidad. Pero dice que algunos sí creyeron. Algunos dijeron, a ver, espérate. ¿Dónde está lo que estás diciendo? Acá, a ver. Ok. Y luego, y acá, ok. Y fueron ellos verificando y con un espíritu crítico, autocrítico, ellos dijeron, ok, bueno, tiene lógica lo que estás diciendo. Pero otros dijeron, no,
No creemos, no creemos, no creemos, no creemos, no creemos. Y no nos importa que baje Dios y se plante delante de nosotros, no vamos a creer. Así es el ateo, ¿no? El ateo no quiere creer. ¿Por qué? Porque creer representa una responsabilidad moral delante de Dios. Dios no existe porque no me conviene que exista. Y no importa que Cristo baje de una nube y se pare, va a decir, es un alien, es una nave, es un holograma. No va a creer. ¿Por qué? Porque no quiere creer. No es que no hayan evidencias, no es que no haya argumentaciones, no quiere y punto. Y esto pasó con estos hombres. Alborotaron una turba ya, los quisieron salir a apedrearlos, ¿no? Yo he discutido con personas en redes sociales del feminismo, ¿no? Y las turbas que se arman, ¿no? Y muchas veces es un trabajo inútil, porque uno no quiere creer. Y entonces estos hombres sacaron a Jasón, ¿verdad? Lo llevaron, lo estuvieron allá, quisieron apedrearlos, pero dice la Biblia que los acusaron de trastornar el mundo. Cuando no hay argumentos, cuando una persona no tiene argumentos, empieza a descalificar, empieza a atacar y empieza a estigmatizar a su oponente. Tú trastornas el mundo. Tú trastornas el mundo. Eres un trastornafóbico del mundo. Y entonces se ponen calificativos porque no hay argumentación. Y ellos contravienen los decretos de César. Por eso rápidamente la ideología de género avanza sin que nos demos cuenta, para poner leyes, y entonces salgan luego y digan, tú estás contraviniendo los decretos de César. Tú eres un disidente de nuestro mundo perfecto. Nosotros queremos crear una sociedad perfecta, donde no haya desigualdad, donde no haya preferencias, donde todos seamos iguales, el igualitarismo, pero tú estás disidente a esa sociedad perfecta. Entonces te vamos a arrestar, te vamos a encarcelar. Eso es lo que viene. Porque ya las ideologías, al volverse leyes, eso es lo que viene. Y por último, número 3, la iglesia debe amar la verdad. Número 1, la preparación de Pablo es esencial en la era del posmodernismo. Número 2, ¿qué dije? El mundo odia la verdad. Y número 3, la iglesia es el último bastión de la verdad. ¿Cuántos han visto aquella película de El libro de los secretos? ¿La han visto? ¿Algunos? Creo que Washington, este actor, el que defendió, el que se acercó a Will a hablarle ahí cuando le pegó en la entrega de los Óscares, ¿no? Bueno, esta película es una película apocalíptica, tiene interesante trama. Pues no le voy a decir el final porque ya voy a arruinar la película, pero al final, no le voy a decir cómo termina, pero al final hay Manhattan es un bastión donde ahí están todos los libros, ¿no? Mientras el mundo está totalmente malo, no hay ni una planta verde, no hubo una guerra, una explosión, no hay vida en el mundo, todo está contaminado, solo hay una porción de tierra donde ahí está todo lo bueno, que es Manhattan. Así es la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo.
Y terminamos viendo lo que hicieron los hermanos de Berea. Inmediatamente, dice el verso 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues, dice la palabra, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted tiene que escudriñar las escrituras cada día para ver si lo que el pastor le enseña es así. Porque si usted solamente se come las prédicas como quien come una hamburguesa, ¿no? Me como lo que sea. Y escucho al pastor el domingo y el lunes me meto a YouTube y escucho a este. Y esto es una mezcolanza doctrinal allá en su vida. No, usted debe escuchar las prédicas como quien come pescado frito. ¿Usted come el pescado frito así, lo agarra a mordidas? No, ¿verdad? ¿Cómo come el pescado frito? Hay una espinita. Y así lo come. Y así se escuchan las predicaciones. Tenga solicitud por conocer la palabra de Dios. Aún lo que le enseñamos aquí en Fuente de Vida, usted puede decir: pastor, esto que enseña el libro tuyo, o lo que usted dijiste, o lo que tú dijiste en esa prédica, yo le digo: lo dije por esto, por esto y por esto. O le puedo decir: oye, tienes razón, no me había dado cuenta. Y yo me he parado acá a corregirme, a decir: hermanos, tal cosa que dije tal día no es así. Porque la autoridad máxima es la palabra de Dios. No es Pablo, no es Silas, no es Timoteo, no es el pastor, no es el predicador famoso en turno. Es la escritura. Y estos hombres amaban la verdad. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y luego, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron, pues llevaron allá los alborotadores, ¿no? Pero termina el versículo 15 de nuestro pasaje diciendo que Pablo lo llevaron a Atenas. Y todos sabemos lo que es Atenas. Atenas representa la cuna de la filosofía griega, del humanismo, la democracia, y toda la cultura occidental está cimentada en Atenas. Pablo fue a predicar a Atenas. Dios nos llama a predicar en Atenas. Nos llama a hablarle a un mundo completamente ideologizado, con corrientes. Ahora, con la era de la información, con YouTube, uno está lleno de cosas, ¿no? Nos topamos en algunos momentos, Cintia le da risa porque con personas ahí en las redes sociales que salen con cada cosa, y uno tiene que, con reverencia, con mansedumbre, presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, yo les exhorto a que nos preparemos. Permita que nosotros le instruyamos. Entra a la escuela de discípulos. Más allá de eso, prepárese en la verdad, en la justicia. Sea un hombre de blancos y negros, no de grises y tonalidades de grises como el mundo. Defina en su corazón el bien y el mal. La única manera es conociendo la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a hacer libres. La verdad nos hace libres. Aunque a veces nos incomode, aunque a veces no nos favorezca, seamos honestos con nosotros mismos. Este versículo, no me favorece, lo paso rápido. Leo rápido por acá. Ya lo paso.
¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Porque uno tiene que reconocer. Pero cuando uno llega a ese punto es cuando podemos decir que usted ama la verdad y que usted es de Cristo. Si usted no ama la verdad y se refugia en la mentira, usted no es de Cristo, usted es del mundo. Ame la verdad, abrace la verdad. La verdad le va a hacer libre. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Padre Celestial esta mañana. Vamos a ponernos de pie.